¿Cómo es posible que los príncipes alemanes se alcen contra mí? Carlos y los alemanes están jugando un imperio. ¡Es que nunca voy a poder vivir en paz! Se están jugando la corona imperial. Lo cierto es que la guerra es un hecho. Otra vez, ¿no? Los príncipes alemanes rebelándose contra el emperador. ¿Tenéis vos algo que ver? Carlos siempre trata de desleal a Fernando. ¿Cómo podéis pensarlo siquiera? Y en este capítulo miente por primera vez Fernando. ¡Estoy de vuestro lado! ¿Por qué estás mintiendo? Estás mintiendo por tu hijo. Decidid vos si queréis ver en mí un aliado o un traidor. De alguna manera, pues, intuyes que Maximiliano ha tenido algo que ver con esto, ¿no? Maximiliano no se alza nunca abiertamente contra Carlos, pero sí se deja ver. He de escribir a Felipe. Necesitamos dinero para hacer frente a los alzados. Con este episodio abrimos una etapa muy emocionante en la vida de Carlos. Sus últimos años tras la muerte de Isabel, qué pasa con sus hermanos, su familia, qué pasa con Juana, su madre, qué pasa en las Indias, su abdicación, la división del imperio entre su hijo Felipe y su hermano Fernando, y una parte muy bien tratada en la serie que es su retiro a Yuste y su fallecimiento en aquel lugar. La serie comenzó con la llegada de Carlos a la península. Pero hay que remontarse al origen de esta historia, que está en el último testamento de Fernando el Católico, que en su lecho de muerte nombra heredero a Carlos, en la localidad cacereña de Madrigalejo. La corte es itinerante y va camino del Guadalupe y muere en Madrigalejo. El heredero legítimo es Carlos, habida cuenta de las indisposiciones de Juana. Aunque siempre quede la sospecha de que a este Carlos lo van a manejar los enemigos del propio Fernando, que son los amigos de Felipe el Hermoso, ¿no? Y él firma el orden sucesorio. Es un acto de una generosidad también impresionante. Al principio de la serie hay una escena entre el cardenal Cisneros y Fernando de Habsburgo, el hermano de Carlos, donde le deja muy claro cuál fue el testamento de su abuelo. Debéis respetar la voluntad de vuestro abuelo. Su voluntad fue otra durante años, solo la cambió en el último momento. Pero lo hizo. Este interesantísimo periodo histórico que transcurre entre la muerte de Isabel la Católica y la llegada de Carlos a la península se ha recogido en una película, La Corona Partida. Ingemisco tanquam reus, culpa rubet vultus meus. Arrancamos el capítulo con una misa dedicada a Isabel de Portugal. Se cumple otro aniversario desde que nos dejó Isabel. Yo tengo la convicción de que Carlos V nunca levantó cabeza después de la muerte de Isabel. Los días se alargan oscuros. Su vida conoce un nuevo capítulo. Y mi sombra me sigue a todas partes. Dentro de sus responsabilidades políticas está también la añoranza de Isabel constantemente, ¿no? Hasta su muerte. Reverencia. Majestad, no sabéis cómo celebro que estéis de vuelta. Carlos regresa a Castilla, después de mucho tiempo estando fuera. Está todo listo para recibiros. Lo que sí realmente es interesante de este capítulo es una nueva serie. Hay un nuevo casting. Han pasado los años, han pasado unos cuantos años, y aparecen personajes nuevos en la corte. Padre. Entonces hicimos un salto y un envejecimiento. Majestad. Alzaos, hijas mías. Carlos se fue después de la muerte de Isabel y dejó a unos hijos huérfanos. María, ya sois una mujer. Pero son unos hijos que tienen un recuerdo bastante vago de su padre. Y a vos, Juana, os falta muy poco. De hecho, en el capítulo aparece. ¿Os alegra mi vuelta? Recuerda a su padre más por los retratos que por la imagen que tiene de él en su memoria. Es que ya no recordaba vuestro rostro. A mí me llama la atención que Carlos hace lo mismo que hicieron con él de pequeño. Deja a unos hijos huérfanos. Bien sé cuánta tristeza provoca esa sensación. Porque Felipe II en estos primeros años es un joven necesitado de padres. ¿Dónde está Felipe? ¿Por qué no ha venido a recibirme? La relación con Carlos,
era de admiración. Vuestro hijo ha partido en busca de unos libros. Y a la vez necesidad de tener un padre, ¿no? Quiero que venga de inmediato. Felipe entra en un momento en el que sirve para darle luz a la serie. Mi personaje yo creo que entra para dar un contraste a nivel narrativo, ¿sabes? Para que el espectador también pueda respirar. Majestad, disculpad mi tardanza. Buscábamos juventud, modernidad y una luz distinta, ¿no? He venido en cuanto he sabido de vuestra presencia. Se encuentra que su proyecto de rey, acercaos Felipe, que es Felipe, no acaba de estar maduro. Es un capítulo que realmente es como un salto. Es un salto en el cual 14, 15, 16 y 17 siempre decíamos, ¿no? Es la nueva serie. Hay una nueva generación que irrumpe en la serie. Es Felipe, es Maximiliano, los hijos y sobrinos de Carlos, ¿no? Hemos tenido que ponerles hijos de la misma edad de los padres. ¿Dónde estuvo el error? Padre e hijo, para de repente, pues para nosotros era muy extraño. No lo hallo en la estrategia, padre. Tenemos la misma edad, vamos, tenemos 25 años los dos, creo que él ya ha cumplido 26. Sino en la persona. Hemos intentado que fueran un poquito más contemporáneos, más cercanos a nosotros, ¿no? En su manera de hablar. Habláis y habláis. Temo que todo esto sea un juego para vos. Los espacios han ido transformándose conforme también iba avanzando la historia. Hemos ido renovando el palacio de la corte castellana, hemos ido enriqueciendo poco a poco. Hemos ido viajando con los personajes y con la historia. En 40 años de historia hay un cambio de moda y lo reflejamos en el vestuario y en el peinado. Era una novedad y hablo ahora de dinero, de producción. Decía, no, es que la capa no dura hasta el 17. Que la capa hay que cambiarla porque el vestuario va cambiando. La moda en el siglo XVI es todo un imperio. Demostrabas al mundo en qué posición estabas en la sociedad a través de tu ropa. Ahora debo centrarme en mis deberes como regente. Y yo en ocupar mi lugar junto a vuestra hermana María. Empezamos a ver las piernas de los hombres. Básicamente el cambio de moda que pasamos de la falda al pantalón. Afortunadamente llega el gregruesco, que es una especie de calza cortada. Se van abomachando, se van acuchillando para que aparezcan todos esos forros que eran incluso más importantes que las prendas exteriores. Todo el tema de los acuchillados, estas prendas que son tiras y tiras y tiras y luego debajo un forro de otro color contrastado y tal, eso lo pusieron de moda los lansquenetes, que eran los soldados más aguerridos, era la fiebre del acuchillado. Las coquillas, que son en la parte de los gregüescos la zona de lo que es la bragueta. Era un gesto de exhibición. La consigna era apabullar con lo que fuera, con la tela, con las piedras, con las perlas y con la bragueta también. Esta especie de capa se adornaba con este tipo de pieles y se llevaban normalmente sueltas o de medio lado. Todo este tipo de bordados que se mezclaban unos con otros para hacer lo que será ya casi un barroco venidero, ¿no? Luego el cuello se va alzando, cada vez más van apareciendo los cuellos de lechuguilla. Vemos también que los tocados van cambiando, se van haciendo más pequeños, que las plumas son un elemento indispensable como lujo y ostentación. Todo eso afortunadamente es mucho más favorecedor para el hombre. Y las mujeres empiezan a entallarse el cuerpo, a abandonar un poco más los volúmenes. Tenía entendido que vuestras lecciones no acababan hasta caer el sol. Cambian también el tipo de mangas de lo más renacentizas a las más pegadas, cambian los escotes, cambian cuellos de camisa que se van subiendo y van terminando en lechuguilla. Y empiezan a asomar por el escote hasta que se cierran al cuello. Pero es un gesto de coquetería y de lujo. Hemos tenido tiempo para que la imaginación vuele. El gesto más seductor que podía hacer una mujer al levantarse un poquito el ruedo de la falda, al andar así como al descuido, y enseñar el pie, el chapín. Suelen ser pues como plataformas y son algunos bestiales y imposibles de utilizar. Reverencia. Servía a dos funciones, ser más altas y no mancharse de barro. Esto daba lugar a que andasen de una forma muy peculiar. También nos encontramos con zapatos con un colorido bastante llamativo, muy adornados, muy enriquecidos, también las mismas cuchilladas y llagas que utilizan en las prendas, también las vemos en los zapatos. Al final es un trabajo bastante elaborado, es casi como una prenda. En la parte final de la historia los personajes visten igual
que las pinturas que nosotros hemos encontrado de la vejez de aquellos personajes reales. Hemos querido ir de la mano. Es un poco lo que llevaba antes, pero claro, yo antes me lo jugaba, yo me hacía mi doble cinturón. Buscamos el equilibrio entre las dos cosas, la realidad y la belleza, ¿no? Preparad mi montura. En realidad la moda es una respuesta a lo que está viviendo el hombre en aquel momento. Hemos pasado de la alegría y el desenfreno y el